La clase anterior habíamos terminado con la sección de complejos. Era una sección que es bastante interesante, es de las principales secciones que hay, o temas que hay en la materia. La clase anterior fue dedicada a mencionar la identidad de Euler, que era la representación, básicamente servía para representar un número complejo en su forma exponencial, y que básicamente era la suma de dos ondas, una que era un coseno y la proyección ortogonal que era y correspondiente a la imaginaria, que era un seno de teta. Era la función exponencial esa de la identidad de Euler, era la i teta, era igual a coseno de teta más i seno de teta, que era la suma de dos funciones exponenciales, básicamente. También vimos la radicación de un número complejo, encontrarle las raíces a un número complejo o encontrar las raíces de una ecuación que tuviera soluciones imaginarias, también lo vimos. ¿Está bien? Se dejó un ejercicio propuesto. Y bueno, con eso cerramos la sección de números complejos. Vamos a iniciar hoy con una nueva sección, y es la sección de cónicas. Vamos a ver ya qué es una cónica. Y la diferencia son un tipo de ecuaciones, y la diferencia básicamente es que las ecuaciones que habíamos visto hasta el momento eran ecuaciones lineales, es decir, que ecuaciones que representaban solamente líneas o planos, porque las variables estaban a potencia 1, ¿está bien? Entonces básicamente eran líneas en 2 dimensiones, y en 3 dimensiones eran planos, ecuaciones lineales. Entonces las cónicas, la particularidad que tiene, que son ecuaciones no lineales porque no son rectas, y vamos a ver cada una de ellas. Entonces, bueno, la ecuación general de primer grado. Entonces vamos a definir qué es una ecuación de primer grado. Entonces dice, hasta este nivel del curso hemos abordado solo ecuaciones de primer grado, o también conocidas como ecuaciones lineales, ecuaciones que representan rectas y que tenían esta forma, que tenían, por ejemplo, en este caso son dos variables, x e y, a veces son constantes, pero x e y están a una única potencia 1. Entonces, bueno, los coeficientes constantes son a, b, c, las variables x e y, y dice, esta expresión es la ecuación general de primer grado y es una igualdad que involucra una o más variables, ¿está bien? Todas elevadas a la primera potencia, ven que todas están elevadas a la 1, las variables, y no contiene productos entre ellas, ¿está bien? X e y no se multiplican entre ellas acá, entonces, por lo tanto es de primer orden. Esa es la característica. Ahora vamos a ver las ecuaciones que vamos a abordar ahora, son ecuaciones generales de segundo grado, y se conocen de segundo orden, perdón, porque las variables están elevadas al cuadrado, ¿está bien? Porque el exponente de esas variables, el mayor, es al cuadrado. Entonces, por eso se conocen como ecuaciones de segundo orden. Vemos además que hay multiplicación entre las variables. Por ejemplo, aquí en este término se multiplica x e y. Y recuerden que la característica de una ecuación de primer grado era que no había multiplicación en estas variables. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, esta es una ecuación general de segundo orden. Bueno, aquí lo mismo, a, b y c son constantes que no pueden ser cero simultáneamente las tres, ¿está bien? No pueden ser cero, al menos una tiene que ser diferente de cero para que me represente una ecuación de segundo grado, y dependiendo de las constantes que sean cero, le corresponde una cónica diferente. Entonces, las opciones, por ejemplo, si este es cero y estos dos no son ceros, me da una cónica, vamos a ver, o si este segundo término es cero y estos dos no, me da otra cónica. Está bien, todas las probabilidades que tenga acá me va a dar una cónica diferente, y vamos a ver cada caso. Entonces, en esta etapa del curso vamos a estudiar estos casos de cónicas, ¿está bien?
Entonces vamos a ver qué es una cónica. Entonces, se denomina cónicas porque son curvas que se obtienen de cortar un cono con diferentes planos, como se muestra en el esquema siguiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo el cono, ¿está bien? Y si yo secciono el cono o lo corto con este plano de esta forma, por ejemplo, aquí la intersección generada va a ser una parábola, pero por ejemplo, si corto con este cono así horizontal, con este plano aquí horizontal, va a ser una circunferencia. Si por ejemplo yo corto acá este cono con una leve inclinación, me va a generar una elipse, y si corto de esta forma me va a generar una hipérbola. Esas son las 4 posibilidades de cónicas que vamos a estudiar, que hay y que vamos a estudiar. Entonces, vamos a empezar por la primera, que es de las más sencillas, y es la circunferencia. Entonces, la definición matemática es la siguiente: lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de modo que se conserva constante su distancia, llamada radio, desde un punto fijo en el plano, llamado centro. Entonces, lo que dice es que este centro es un punto fijo y este punto P se mueve en todo este plano conservando la distancia. Entonces, ven, la única forma de conservar esta distancia, moviéndose aquí, generando esta circunferencia, el punto se puede mover por esta línea roja, manteniendo la misma distancia. Entonces, esa es la definición de circunferencia. Entonces, por ejemplo, entonces tengo el eje X, el eje Y, el centro de la circunferencia, y voy a elegir un punto cualquiera, este P, de que tiene coordenadas generalizadas, que pueden ser cualquiera, X e Y, ¿está bien? Y el centro sí le voy a dar una coordenada HK, H en X y K en Y. ¿Está bien? Entonces yo puedo, entonces C es el centro, R es el radio de la circunferencia, y P es el punto por donde pasa esas circunferencias. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo aprovecho la geometría para generar un triángulo rectángulo acá, ¿está bien? Donde R es la hipotenusa, entonces voy a poder definir, bueno, la hipotenusa como R, el lado opuesto sería esta distancia de acá, que sería X menos H, eso vale esta distancia acá, X menos H, acá está, y el lado adyacente sería esta distancia acá, que vale Y menos K. ¿Está bien? Entonces ya tengo el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se me genera ahí. Entonces, considerando ese triángulo rectángulo, se puede calcular el radio R usando la propiedad de Pitágoras. Yo puedo usar Pitágoras acá para hallar, bueno, la hipotenusa o el radio, que para este caso es lo mismo. Entonces, cuando lo quiero hallar el radio, está bien, esto acá que equivaldría a la hipotenusa, entonces sería la raíz de el lado opuesto al cuadrado más el lado adyacente al cuadrado, pero el lado opuesto es X menos H y el lado adyacente es Y menos K, entonces sería X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, raíz de todo eso. Esto por Pitágoras. Esto vale la magnitud de esta flechita acá, que es el radio. ¿Está bien? Vale esto que hay acá. Entonces, cuando elevo al cuadrado a ambos lados, me queda R cuadrado y aquí se me va la raíz al otro lado. Entonces, bueno, elevando al cuadrado a ambos lados, tengo la siguiente expresión, esta expresión que hay acá, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado, y a esto se le conoce como la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Está bien? Se conoce como la ecuación canónica de la circunferencia, y se denomina canónica porque se pueden obtener directamente las propiedades de la circunferencia. ¿Cuáles son las propiedades principales de una circunferencia? Pues las coordenadas del radio, HK. Entonces yo viendo una ecuación de este tipo ya puedo saber cuál es la coordenada del centro de esa circunferencia, y el radio. Esas son las propiedades de una circunferencia, la coordenada del centro y el radio. Ya con eso yo la puedo graficar. Entonces se llama canónica porque yo viéndola directamente
ya puedo determinar sus propiedades. Entonces vamos a ver una pequeña demostración. Dice, sea un punto P cualquiera de la circunferencia con centro en HK y con radio de R, de demostrar que el punto P satisface la siguiente relación. ¿Qué dice la siguiente relación? Que la magnitud de este vector CP, es decir, la magnitud del vector que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia, siempre se va a mantener constante y va a ser igual al valor del radio de la circunferencia. ¿Está bien? Un vector del centro a cualquier punto de la circunferencia, la magnitud de ese vector siempre va a ser igual a radio. Esto siempre se va a mantener constante. Entonces hay que demostrar eso. Para demostrar una expresión, hacer una demostración, lo que uno tiene que hacer es partir de algún lado de la igualdad y llegar al otro, sin tocar el otro lado. Entonces, para este caso, bueno, yo voy a empezar parto del lado izquierdo de la ecuación y tengo que llegar al lado derecho para demostrarlo. Entonces, bueno, resolviendo la parte izquierda de la ecuación. Entonces, CP, necesito encontrar la magnitud de este vector, pero recuerden que esto es la magnitud del punto P menos el punto C. Recuerden que esto es inverso, esto es de vectores. Y bueno, y el punto P tiene coordenadas generalizadas, porque es cualquier punto, entonces le pongo cualquier coordenada x, y, menos las coordenadas del centro, que sí es HK, esto sí está definido. Entonces me queda la magnitud de las coordenadas del punto x, y, menos las coordenadas del punto del centro HK. Entonces hago esta resta de estos dos puntos, entonces me queda x, coordenada, me queda x menos h, coma, y menos k. Y ahora necesito hallarle la magnitud a esto acá, a este vector. Entonces, cuando le hallo la magnitud a este vector, cuando le hallo la magnitud a este vector, es la suma de cada una de la raíz de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado, es decir, que la raíz de x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado. Entonces, llego a esto acá. Si yo comparo esta expresión con la ecuación 3, que es la ecuación canónica de la circunferencia, es decir, esta que hay acá, si yo saco raíz a ambos lados en esa ecuación canónica, aquí si saco raíz al lado derecho, se me va con el cuadrado, me queda r y me queda raíz de todo esto, se van a dar cuenta que aquí me va a quedar esto mismo, con la raíz acá. Cuando yo saco raíz a ambos lados acá, me queda, de este lado me queda este término que hay acá, y del otro lado me queda r, porque la raíz se me va con este cuadrado. Entonces yo puedo, comparando estas dos, puedo definir que esto que hay acá es igual a r. Entonces, como esto que hay ahí es igual a r, llegué al otro lado de la ecuación, ¿está bien? Entonces queda demostrada la ecuación 4, porque el lado izquierdo llegamos al lado derecho. Llegamos a que la magnitud de este vector CP es igual a R. Entonces queda demostrado. Esta es una demostración bastante fácil. Les sugiero que hagan la resolución de ella, que la entiendan muy bien, porque es probablemente que la tiren un parcial. Vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentre la ecuación que describe una circunferencia con centro en el origen del eje de coordenadas y con radio 5. Entonces necesito encontrar la ecuación de esa circunferencia que, bueno, que tiene centro en el origen y radio 5. Entonces, considerando la ecuación que la canónica de la circunferencia es esta que hay acá, ¿está bien? Entonces, como el centro de la circunferencia está en el origen de coordenadas, que es lo que dice el ejercicio, es decir que en x igual a 0 e igual a 0, que es el eje de coordenadas,
el centro del eje de coordenadas, es decir que el centro está en 0, 0, es decir que h es igual a 0 y que k es igual a 0. Entonces reemplazo simplemente la ecuación canónica teniendo en cuenta que el radio es igual a 5, que es lo que dice el ejercicio. Entonces simplemente reemplazo acá x menos h, pero h es 0 porque está en el centro, al cuadrado más i menos k, pero k es 0, elevado al cuadrado igual al radio, que es 5 elevado al cuadrado. Entonces claramente esto me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esta es la ecuación de una circunferencia que tiene centro en el origen y que tiene radio 5. Recuerden que esto es r cuadrado, es decir que el radio es la raíz de esto. Entonces, el centro de la circunferencia está en 0, 0 acá en el centro de coordenadas y el radio vale 5, es decir, la magnitud de este vector vale 5 y se mantiene a lo largo de la línea roja. Ahora vamos a ver la ecuación general de una circunferencia. Ya vimos la ecuación canónica, ahora vamos a ver la ecuación general. Entonces, resolviendo la ecuación canónica de la circunferencia, que era la ecuación 3, esta que hay acá, si yo resuelvo estos binomios, bueno, esto me queda el primero al cuadrado, x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2hx, más el segundo al cuadrado, h cuadrado, lo mismo para i, igual a r cuadrado. Organizo términos, es decir, que acomodo los cuadrados de un lado y los términos que están a la primera potencia a otro y las constantes en otro, entonces me queda x cuadrado más y al cuadrado, los acomodo acá, menos 2h por x, menos 2k por i, y los términos remanentes que son todos constantes, h cuadrado, k cuadrado, y el r cuadrado lo paso al lado izquierdo, entonces pasa negativo menos r cuadrado igual a 0. Ahora, al coeficiente de la variable x, que está a la primera potencia, lo va a llamar d, al coeficiente de i lo va a llamar e, y a todo este término que es constante, porque h es usualmente conocido, es un número, k es un número, que son las coordenadas del centro, y r es el radio, también es un número, así, es decir, que toda esta suma, toda esta operación me da un número, lo va a llamar f. Este es el término independiente porque no depende de ninguna variable. Entonces, si yo considero todo esto, me va a quedar que la ecuación general de la circunferencia tiene esta forma: x cuadrado más y al cuadrado más d por x más c por i más f igual a 0. Vemos que las particularidades que tiene es que yo como me voy a dar cuenta de que es una circunferencia viendo directamente su ecuación general. ¿Por qué? Porque los términos, las variables al cuadrado son positivas ambas o tienen el mismo signo, ¿está bien? Aquí tienen el mismo signo, entonces da un indicio de que es una circunferencia. Y básicamente es eso. Y además, bueno, y los coeficientes de cada una de ellas es 1. ¿Está bien? Vemos que no están multiplicados por nada, están multiplicados por una, están solas. Entonces, eso es el indicio de que es una circunferencia. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo, acá son positivos, y además porque el coeficiente de cada una de ellas es 1. Entonces, ahora vamos a ver cómo pasar desde la ecuación general de una ecuación general a una ecuación canónica para, por ejemplo, yo determinar cuáles son las propiedades de la circunferencia, que son las coordenadas del radio, el radio y las coordenadas del centro. Entonces, yo tengo la ecuación general acá. Y si organizo términos, es decir, si separo las x de las y, entonces me queda x cuadrado más dx más y cuadrado más ei, igual, y paso el término independiente al otro lado, igual a menos f. Entonces, para llevar esta expresión a la forma canónica de la circunferencia, se debe usar una herramienta muy usual en las operaciones matemáticas conocida como el método para completar cuadrados. La forma de llevar una ecuación general a una ecuación canónica que me determine, en donde yo pueda determinar cuáles son cada una de las propiedades de la circunferencia, es el método para completar cuadrados, y es el siguiente. Entonces,
yo tengo esto acá y el método consiste en sumar la mitad de este coeficiente, es decir, d medios al cuadrado elevado al cuadrado, sumar la mitad de este coeficiente elevado al cuadrado, es decir, d medios al cuadrado, y lo tengo que restar para mantener o no alterar la ecuación, para mantener el equilibrio de la ecuación. Entonces, si se fijan, aquí no estoy haciendo nada porque le estoy sumando y restando lo mismo, es decir, que estoy sumando un cero o restando un cero, es decir, que la ecuación mantiene equilibrada, por eso lo tengo que sumar y restar. Entonces, consiste en sumar la mitad de este coeficiente al cuadrado, del coeficiente de la variable que está en la primera potencia, para este caso es d, por eso es d medios al cuadrado, y lo tengo que restar para mantener el equilibrio. Entonces aquí, sumé y resté, y esa suma da 0. Se me equilibra la ecuación, es un truco válido, ¿está bien? Y lo mismo hago para i, pero acá, para este caso, el coeficiente de la variable que está en la primera potencia es e, entonces es e medios al cuadrado, y lo tengo que restar porque para mantener el equilibrio en la ecuación. Y esto es igual a menos f, me queda igual. Entonces, el método para completar cuadrado consiste en sumar y restar, con el fin de no alterar la ecuación, la mitad elevada al cuadrado del coeficiente de la variable que está elevada a la primera potencia. Es esto que hay acá. Entonces, voy a tener esto acá. Perdón. Es lo mismo que acá. Entonces, yo organizo términos, ¿está bien? Organizando términos acá, paso las restas, por ejemplo, esta resta al otro lado, ¿está bien? A sumar a la f acá, y paso esta resta, l medios al cuadrado, al otro lado a sumar a f acá. Entonces, me queda de esta forma. Solo pasé estos dos términos, los que están restando los pasé al otro lado. Recuerde que esto todo es constante. Entonces me queda de esta forma. Me queda de esta forma la expresión. Y cuando yo puedo escribir cada una de estas partes, por ejemplo, estos tres términos, lo puedo escribir como la suma, como un binomio. ¿Está bien? Yo este término aquí lo puedo escribir como un binomio, como x más d medios al cuadrado, y este lo puedo escribir como otro binomio, y más e medios al cuadrado. Si yo resuelvo este binomio, voy a obtener esto de acá, porque es el primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces 2 por x por d medio, se me va el 2 con el 2 acá del denominador y me queda d por x, ¿está bien? Más el segundo al cuadrado, d medios al cuadrado. Entonces vemos que esto equivale a esto equivale a esto, y acá no puedo hacer nada, entonces simplemente lo resuelvo ahí. Me queda d cuadrado sobre 4, me queda e cuadrado sobre 4. Y tengo, y ya lo llevé a la forma canónica, porque aquí yo ya puedo identificar dónde son las coordenadas del centro, HK, y esto todo se equivaldría al radio, a r cuadrado. Entonces, comparando esta expresión con la ecuación canónica de la circunferencia, ¿está bien? Comparando estas dos, yo ya puedo determinar las coordenadas del centro HK y cuánto vale el radio, que es todo esto acá. Entonces, comparando esas dos, H es igual, H va a ser igual a menos D medios, ¿está bien? Porque hasta acá positivo y es menos H, entonces H es igual a menos D medios, K es igual a menos E medios, y R cuadrado es igual a todo esto. Entonces, acá lo tengo cada uno de ellos. Entonces yo puedo hacer un análisis de esta expresión acá, porque es una raíz, entonces me interesa saber cuándo esa raíz se me hace negativa, porque no tiene solución en el plano real. Y aquí estamos trabajando sí o sí en el plano real. Entonces, para esta última expresión hay tres posibilidades. ¿Está bien? Cuando yo saco la raíz a ambos lados acá, me queda la raíz de esto,
sobre 2. ¿Está bien? Porque raíz de 4, 2. Entonces, cuando esto da mayor que 0, cuando este término aquí da mayor que 0, va a dar una circunferencia de radio, bueno, saco raíz a ambos lados y obtengo el radio, cuando esto da mayor que 0. Y las coordenadas del centro van a ser menos d medios, menos e medios, las mismas que teníamos. Si esto es igual a 0, si esto que hay acá es igual a 0, quiere decir que es una circunferencia con radio 0, es decir, que es un punto y mantiene las coordenadas del centro, las mantiene iguales, si este término es igual a 0. Y si ese término es menor que 0, no hay lugar geométrico porque la raíz de un número negativo no está definida en el plano real, entonces cuando este término que hay aquí adentro es menor que 0, no se puede escribir en el plano real y no corresponde a nada. Ahí tendríamos que solucionarlo mediante números complejos, tendría una solución imaginaria la ecuación. Ahora vamos a ver otro ejemplo, bueno, para cómo llevar numéricamente, bueno, la ecuación general a una ecuación canónica. Entonces, llevar a la forma canónica de la circunferencia la siguiente ecuación general, esta que hay acá. Vemos, entonces, organizando términos, es decir, separando las x de las y, entonces me queda 2x cuadrado menos 10x más 2y cuadrado más 6y, y paso el término independiente al otro lado. Entonces, acá está restando, pasa a sumar 15. Entonces, las variables elevadas al cuadrado de la ecuación canónica tienen coeficientes igual a la unidad. Recuerden que estos coeficientes, para que sea una circunferencia, los coeficientes de las variables que están al cuadrado tienen que ser 1. Entonces, por lo tanto, se divide toda la expresión entre 2. Cuando divido yo toda esta expresión entre 2, bueno, acá lo hago, se ve claramente que los coeficientes de las variables que están al cuadrado son 1, tienen valor de la unidad. Entonces divido por 2 a todos los términos de la expresión y voy a obtener esto que hay acá. Y ahora sí, cuando estoy acá, completo cuadrados. Entonces me queda x cuadrado menos 5x, y le sumo la mitad de este coeficiente al cuadrado. Entonces, como el coeficiente es 5, me queda 5 medios al cuadrado, y se lo resto para mantener el equilibrio, lo mismo. Y lo mismo para este lado, el coeficiente es 3, entonces le sumo la mitad, 3 medios al cuadrado, y se lo resto para mantener el equilibrio. Y el lado derecho me queda igual. Y ahora voy a pasar estos términos negativos, este y este, al otro lado de la ecuación. Entonces aquí los paso y me voy a dar cuenta, bueno, que estos 3 términos los puedo escribir como este binomio acá, estos 3 términos los puedo escribir como este binomio, y cuando hago la operación de estos números, que es toda una constante, me va a dar 16. Por favor, verifiquen estos cálculos. Entonces yo ya tengo la ecuación en la forma canónica y puedo ya identificar cada una de las coordenadas del centro y el radio. Comparando esta expresión con la ecuación canónica de la circunferencia, que es esta, vemos que es igual, entonces se puede deducir que es una circunferencia con centro en la coordenada 5 medios. Recuerden que como es negativo acá, entonces va siempre inverso, como es negativo es 5 medios menos 3 medios, las coordenadas del centro, y el radio es 4, porque, bueno, acá 16, pero recuerden que es r cuadrado, entonces r cuadrado es igual a 16, es decir que r es igual a 4. Entonces, como ejercicio propuesto, dejo realizar el gráfico de esta circunferencia. Bueno, ya con eso terminamos la clase de hoy. Me gustaría consultarles cómo les pareció el primer parcial, así que los quiero escuchar.
¿Quién quiere empezar? El segundo parcial, perdón. ¿Qué les pareció el segundo parcial? Bien, profe, a mí me faltó tiempo y me faltó un poco de preparación, pero o sea, volviendo a repasar los puntos que estuvieron en el parcial, digamos, no es nada de otra cosa que no hayan tomado. ¿Está Solamente bien? a mí en el caso mío fue un poco más de falta de preparación por los tiempos que tengo. Entiendo, Marcelo. Vos sos de civil, ¿no? De civil. Ok. ¿Alguien, otra opinión? Sí, de mi parte, por parte de temas de los contenidos, estuvo bien. Nada más que a lo mejor podría decir un poco del tiempo porque llegué muy con lo justo y a lo mejor con, no sé, 15, 20 minutos podía llegar a verificar un poco los resultados, más que nada eso. Pero por lo demás, bien. Entiendo. Vos sos de electromecánica, Exacto. ¿ok? ¿Alguien más? ¿El resto? Rodrigo Chechi, Luciano González, Gianni Cuadrelli, ¿alguno? No, a mí me pareció bien, profe. Yo no tuve tiempo para verificar los resultados, pero fue por un error mío, que tuve ahí una complicación en el último, que me confundí yo en un signo y bueno, perdí tiempo en eso, pero para mí estuvo bien. O sea, en general, ¿alguna de las señoritas? A ver, Clara Malpied o Romina Sosa. A mí me hubiera gustado más tiempo para hacerlo. ¿Y cómo te parece? Más tiempo, ¿está bien? Tuvieron hora y media, ¿no? Sí. Entiendo. Yo estuve revisando el parcial, muy trivial, bastante fácil. Yo generalmente, bueno, esto se lo dejé a los profesores de la práctica. Me gusta tener esas imparcialidades, saber cómo